seguimos. Bueno, estábamos hablando otra vez. Hola, estoy regresando. Parece que me he salido porque ha aparecido otra vez esos. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué le dicen? Le escuchamos. Sí, Ya. profesor, te escucha. ¿Me ven? Bueno, vamos a volver a poner el PowerPoint porque aparecen esos mensajes y de repente aprieto el que no debe ser y se salió. ¿Dónde está nuestro? Uy, se ha cortado mi PowerPoint un ratito. Tengo que volver a abrir el PowerPoint. Un minuto, por favor. Voy a abrir el PowerPoint. Ya, un segundito. Aquí está el PowerPoint. ¿Ya se lo ve? Sí. Ahora sí deben ver. Sí. Ay, carajo, sigue saliendo mensajes. Hola, díganme si se ve el PowerPoint. Sí, Sí. se observa. Ya vamos a poner. Abrimos pantalla completa. Ya. Bueno, vamos a avanzar hasta donde estábamos hablando. Un minutito, vamos hasta donde estábamos hablando. Aquí estábamos. Bien, entonces, como les digo, hay épocas de observación de estrellas, que es muy interesante. Nuestro pueblo miraba las estrellas y según su brillo sabían qué va a ocurrir. Yo salí con grupos de amautas y atiris a mirar y me dicen, mira, pues se están abriendo, se están abriendo. ¿Qué se va a abrir? Las estrellas no se mueven. Cuando brilla más, para ellos es que se están abriendo. Por ejemplo, cuando miran las cotucoyas, las princesas de la helada. Si brilla mucho es porque va a venir una fuerte helada. Si brilla poco es que no va a haber una fuerte helada. ¿No? Entonces, ya se están abriendo, no se mueven. Están chiquititos, se están acercando, no se mueven. Es el brillo que ellos veían. Y el brillo tiene que ver con las capas altas de la atmósfera. Eso marca qué va a ocurrir. Si va a haber helada, no va a haber helada. Si va a venir lluvias, no va a venir lluvias. Si va a haber fuerte frío, no va a haber fuerte frío. Mirando estas constelaciones en las 8 que están en todo este ciclo del calendario andino, ellos saben lo que va a ocurrir. Muy interesante. Brilla fuerte, uy, qué lindo, va a haber buena helada. ¿Y para qué es buena helada? Después de la cosecha de junio, para producir chuño. Ustedes saben que el altiplano es parte de su dieta, el chuño, la tunta. Y para tener buen chuño, buena tunta, tiene que haber una buena helada. Ellos miran lo que hemos llamado las constelaciones de las cotucoyas, de las princesas de la helada. Pasado junio son importantes porque marcan cuando brillan mucho que va a venir fuerte helada. Entonces, ¿cómo hacen su chuño? Agarran la papita seleccionada, las remojan en el río o en sus estanques
miran para esperar la llegada de la buena helada. Cuando ven que va a haber buena helada, brillo de las estrellas, sacan la papa remojada y ponen en sus terrazas y esperan que en la noche les pesque fuerte helada. Si hay una buena helada, va a haber buen chuño. Si no va a haber buena helada, no va a tener muy buen chuño o se va a arruinar. Y para la dieta andina es muy importante porque el chuño es básico en su dieta, ¿no? Entonces, esa es una forma, por ejemplo, de observar estas constelaciones que les estoy mostrando, las 8. Cada época tiene su motivo para que se ve el brillo de las estrellas. Seguimos. Ahí está la chacana solar anual. A la izquierda arriba tenemos una en piedra tallada. A la izquierda abajo es una lámina de oro encontrada en el lago Titicaca. A la derecha una piedra grande con dos chacanes solares. Acuérdense que tiene un solo ángulo, ¿no? Y lamentablemente ahí ven esos puntos al medio. Es cuando no estaba protegido Tiwanaku, cualquiera entraba. Venía el regimiento de soldados y empezaban a hacer tiro al blanco. Y vean, ese es el recuerdo de una metralla en una piedra donde estaba marcada la chacana solar, ¿no? Hoy en día, gracias a Dios, ya está protegido. Se trata de evitar que se destruya lo que queda, porque han destruido mucho en Tiwanaku, pero todavía lo poco que hay estamos conservando. Entonces, la chacana solar, muy importante. En tejidos, ahí pueden ver varios tejidos. Vemos las chacanas solares de una punta. A la derecha tenemos un ajedrezado. Esa es una especie de túnica, unco, andino, con cuadraditos de toda clase. Ese es un ajedrezado. Este tipo de túnica solo podían ponerse los líderes, los principales. Aquí hay más. A la izquierda vemos un vaso arriba, cerámico. Un vaso retrato se dice, con una cabeza. Y como sombrero vemos la chacana solar. Al medio arriba tenemos de Wari un tejido con la chacana solar, un hombre al centro. Y así tenemos varias diferentes representaciones. A la derecha, arriba hay una serie de sombreros, de gorros con chacana solar. Abajo igual, chacanas solares. Muy importante porque representa el tiempo largo, la chacana solar. Aquí hay más. Pueden ver las diferentes chacanas. En la derecha, un tejido. En el centro, por ejemplo, de ese tejido se ven chacanas primigenias, una simple cruz cuadrada. Pero en los de arriba y abajo se ve la chacana lunar de doble ángulo. En el vaso del centro, arriba, en oscuro está la chacana solar. En blanco o en claro está la chacana lunar. Hay varios niveles de chacanas ahí, igual que en el vaso de la derecha, de la izquierda, perdón, o en ese tejido que está abajo, al centro, ¿no? En rojo, la chacana solar, de una sola punta. En blanco, la chacana lunar. Y en negro también la chacana lunar. Son varias representaciones en tejidos, en cerámica, en piedras, que demuestra la importancia de la chacana, que para mí es básicamente su calendario. Y aquí está cómo se arma el calendario andino de 13 meses. Si son 28 días, en un año tenemos 13 meses. 13 por 28 nos da 364 días. Falta un día, es el 21 de junio, que según nuestras tradiciones y nuestro pueblo, no está en su calendario. El día 365 es el 21 de junio, que es dedicado a la fiesta del sol. Desde que amanece hasta que anochece, se dedica festejos, ceremonias a el sol, al Tata Inti. La tradición te dice, el día 21 no se debe trabajar ni se debe hacer ningún negocio, ¿no? Entonces, el calendario que está al centro empieza en el mes 1 abajo
el 22 de junio. Y cada 28 días vamos subiendo, cambiando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entramos en la espiral 9, 10, 11, 12 y el último mes al centro 13. Termina el 20 de junio. El 21 no está. Es el día del sol. Ahí está el calendario de 13 meses lunares de 28 días. Y aquí están los meses. Hemos rescatado sus nombres. Primer mes, el Marataca, como hemos dicho, del 22 de junio al 19 de julio. Ahorita estamos en el segundo mes, Pauaui, que ha empezado el 20 de julio y va a terminar el 16 de agosto. Y ahí tienen todos los nombres y su relación con el calendario occidental, ¿no? Para que ustedes vean. Y aquí estamos haciendo en Tiwanaku, en el complejo astronómico, toda una, ¿cómo diríamos? Un proyecto de todos deberíamos, como andinos, deberíamos saber en qué mes hemos nacido. ¿Quién sabe qué mes ha nacido? Ahora pueden buscar ahí su relación con los meses occidentales. Por ejemplo, yo he nacido el 20 de abril. Es el mes 11, Culipaxi, que empezó el 29 de marzo y va a terminar el 25 de abril. Ese es mi mes andino, el Culipaxi. Y ahí ustedes también pueden anotarse qué mes andino han nacido. Ahí están con sus respectivos nombres en Aymara, el número del mes, sexto mes, por ejemplo, La Paca, 9 de noviembre al 6 de diciembre, ahí pueden buscar. Y es más, así se marcaban los días de 28, la división del mes de 28 días. En los calendarios que he empezado a producir, no sé si ven aquí atrás mío, hay 3 calendarios de 3 años. Hemos puesto en azul el día andino y en rojo el día occidental. Este mes, por ejemplo, es el Anata, es el único mes occidental de 28 días, febrero, que coincide con el mes de la Anata del calendario andino en los 28 días. Pero en el calendario andino es el 9º mes. En el calendario occidental es el 2º mes. Y aquí tenemos así los diferentes meses lunares para más o menos saber cómo se marcan los días del calendario andino y su relación al calendario occidental. Estos son los calendarios que he estado imprimiendo, año 5523, del 2015 al 2016. El otro de la derecha, año 2524, del 2016 al 17, difundiendo este calendario. Cada mes en estos calendarios, como hemos visto antes, está el nombre en Aymara, está el nombre en quechua, qué fecha del calendario occidental, a qué fecha es, qué mes andino es, mes 4, mes 1. Hemos estado produciendo. Este es el último que he podido imprimir, 5529, del 2021 al 22. Lamentablemente estos años no he podido por el tema de no tener apoyo. Si ustedes ven en este calendario, hay una bandera ahí arriba. ¿De dónde es? Estados Unidos. La embajada americana ha dicho, señor, se lo pagamos la impresión de su calendario. Yo soy hombre de ciencia, no tengo izquierda, derecha, no me interesa nada de eso. He aceptado porque es importante difundir nuestros calendarios. Este año que he empezado en junio, no he podido conseguir tampoco sponsor o quien me apoye para la producción. Es claro, producir estos calendarios que si los ven ahí atrás son enormes y después yo los distribuyo en forma gratuita a colegios, universidades y a toda la gente que les interesa, ¿no? Hoy estoy todavía tratando de ver si puedo imprimir el de este año, a ver si consigo el financiamiento necesario para hacerlo, ¿no? No es fácil, es caro. Pero ven, este es mi último. Ahí está el calendario con las constelaciones andinas de cada mes. Eso cosa interesante también que he encontrado. Nuestro pueblo tenía cada mes su constelación.
diferente a la concepción occidental de la astrología. En la astrología occidental te dice, el día que has nacido, ¿en qué posición está el sol? ¿En qué casa de constelación está? Dicen, ¿no? Y según eso, eres Leo, eres Tauro, eres Géminis. ¿Por qué? Porque el día que has nacido, el sol estaba en Géminis o en Tauro, así marcan los astrólogos, ¿no? Que no creo en esas cosas. Pero bueno, así, en cambio, el mundo andino no. Es la constelación que domina a esta hora, alrededor de las 8 a 10 de la noche, que está en el cielo. Ahorita, por ejemplo, está dominando Escorpio, o lo que llamamos la onda. El siguiente mes será la siguiente constelación, el enmarañado. ¿Cuál domina a esta hora? Es lo que marca ellos. Y hemos construido este calendario de la chacana con los 13 meses y sus 13 constelaciones. El primer mes, vean ahí arriba, es el 22 de junio, que domina la onda. El segundo mes, Pahuahui, que domina la corona hechizada. El tercer mes, ¿qué domina? El enmarañado. Ahí pueden encontrar los 13 meses con sus 13 constelaciones, ¿no? Después, si quieren esto, lo amplían y van a poder ver qué constelación más es de ustedes. Y es más, en Tiwanaku he hecho hacer estas tacitas chacanas. A la izquierda vean la foto de la taza con el emblema del complejo astronómico, que es la chacana. Y en la foto de la derecha, al otro lado de la taza, está el mes andino. Por ejemplo, ahí está el par de pumas. Y ahí te dice de qué mes es el par de pumas. Son recuerdos que los visitantes se pueden llevar para acordarse cuál es tu mes andino. Ven ahí al centro y tengo como 6 tazas. Ahí están los ojos de la llama, los pumas, ahí está la entrada a la oscuridad, el arbolito, el riachuelo abajo, la corona. Entonces, es también una forma de difundir y que se acuerden qué día han nacido, qué mes han nacido en el calendario occidental. Ahora vamos a ver el templo del Kalasasaya como calendario andino. Esa es la reconstrucción ideal del templo del Kalasasaya en Tiwanaku. Se llama Kalasasaya por las piedras gigantes que marcan todo su alrededor. Son piedras de 2,5, 3 metros de altura. De ahí viene su nombre, Kala, piedra, Sasaya, piedras paradas. Entonces, todo el templo tiene piedras paradas que marcan la forma del templo. Según los arqueólogos, hay al centro debería haber una plataforma que no hay todavía en Tiwanaku, y al centro debería estar la Puerta del Sol. Ahí la vemos, la Puerta del Sol al centro de este dibujo. Orientada hacia el este, ahí está la escalinata principal que está hacia el este, ahí está el monolito principal, que es el monolito Ponce, la Puerta del Sol, y atrás está la balconera oeste se llama, que también marca la posición de los meses andinos. Así se ve. Si nos ponemos donde debería estar la Puerta del Sol al centro, mirando hacia el este, veríamos las épocas de los solsticios y de los equinoccios. El Kalasasaya es un gran calendario solar. Y atrás está, puede ver, pared balconera, dice que también marca la puesta del sol en los meses andinos. Ahí está. Fíjense cómo marca la puesta del sol en solsticios y equinoccios. La pilastra 1, se ve el sol ahí arriba, ese es el solsticio de invierno. La pilastra 6, la del centro, marca los equinoccios. Y la pilastra 11 marca el solsticio de verano, el otro extremo. Es un gran calendario el templo del Kalasasaya en Tiwanaku. Hasta el día de hoy funciona. Ahí está. En la izquierda un esquema de cómo se ve. Y en la derecha, vean, esa es una foto verdadera del solsticio del sol
al amanecer del 24 de marzo, equinoccio. También en septiembre, en los equinoccios de primavera, se marca. Muy importante, porque el equinoccio de primavera es cuando el sol salía sobre el templo, estaba indicando que es época de siembra, muy importante. Vuelvo a decirles, como hace 5.000 años sabían cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cuándo viene la lluvia. Mirando sus calendarios solares, que te indicaba en qué posición estaba y qué parte del ciclo agrícola estábamos en la antigüedad. Hasta el día de hoy funciona. Y lo mismo podemos encontrar en muchos lugares. Esta es la balconera oeste. Vean en amarillo con las flechas amarillas, está marcando el año nuevo a la derecha, los solsticios al centro y el medio año a la izquierda. Y las otras piedras te están marcando los meses, cómo el sol se va moviendo durante un año. 6 meses de ida, 6 meses de vuelta, ¿no? Ese es el ciclo del calendario andino. Hasta el día de hoy marca. Aquí está la famosa Puerta del Sol en Tiwanaku. Importante porque según el primer arqueólogo que empezó a excavar Tiwanaku, Poznański, dice que en la parte del medio de toda esa iconografía, en la parte inferior está un calendario solar. Así estaba la puerta cuando llegó Poznański, fíjense, no había nada abierto, solamente una piedra media rota, inclinada. Lo importante, llamaba la atención el hermoso friso que está tallado en esta puerta. Poco a poco la pusieron en buena posición, pero se mantiene en el lugar que no es el lugar original. Está a un costado del templo del Kalasasaya. A ver, vamos a mirar dónde está el mapa del Kalasasaya. Aquí o en este. Fíjense, la Puerta del Sol está en este dibujo, arriba al rincón, a la derecha. Esta, que apenas se distingue una marca medio negrita. Esa es la posición actual de la Puerta del Sol. Según los arqueólogos investigadores, debía estar al centro, como está en este dibujo. Ahí marcaba solsticios y equinoccios en una construcción que estaba al centro del templo del Kalasasaya. Pues vamos a nuestra foto. Ahí está, la Puerta del Sol. Ahí está el friso de la Puerta del Sol que llamó tanto la atención a medio mundo. Investigadores y personas que llegan a Tiwanaku se sorprenden por la hermosura de esta tallado de la Puerta del Sol. Al centro le llaman el Señor de los Báculos, el Huiracocha les dicen otros, el Ser Supremo, agarrando 2 báculos o bastones. Otros dicen que es una flecha y un arco, hay de toda interpretación, pero ese es el principal. Y a sus costados tenemos filas de chachapumas y chachacóndores que están hincados ante el Ser Supremo. El Ser Supremo, si se fijan, parece que está hincado, no se ve sus pies, sobre la pirámide. Ahí tenemos una especie de pirámide. Y abajo está el friso que dice Poznański que es un calendario solar. Ahí está el Señor de los Báculos. Agarra 2 o bastones, báculos le llaman. Otros dicen, no, son arcos y flechas, no sabemos. Hay muchas teorías. Pero vean, no se ve sus pies. Está como hincado sobre esa pirámide por lo que tiene la forma. Ahí está el Señor de los Báculos. Para mí aquí está toda una serie de leyendas. No sabemos leer todavía la iconografía de Tiwanaku. ¿Qué representan esas cabezas de cóndor, cabezas de puma? ¿Qué representan los rayos alrededor de la cabeza? ¿Por qué tiene como, unos dicen que está llorando, lagrimones? Otros dicen, no, es una careta que usaba para la ceremonia, ¿no? Vean en sus codos, en la parte del codo, colgando 2 cabezas trofeo. ¿Qué representa? No sabemos leer todavía esta iconografía de Tiwanaku. Ahí están los chachapumas y los chachacóndores que están alrededor del Ser Supremo. Vean, arriba están los chachapumas
por la cabeza, la cara parece también que es una careta de un puma, y en la de abajo, vean, se ve claramente el pico, son los chachacóndores, que tienen a los dos lados en la Puerta del Sol. Esta es la base. Como les digo, parece una pirámide y parece que dentro de la pirámide hay algo. Todavía hay esa teoría en Tiwanaku, que dentro de la pirámide puede que haya algo ahí adentro. Por lo que se ve, ¿no? Cabezas de pumas, así va. Cabezas de cóndor abajo. Y no sabemos qué es, si es un puma, que se ve solo su cabeza, su cola. Es un renacuajo, tal vez, dicen otros, no sabemos. Y arriba a los costados podemos ver otra serie de, que ya le aparece una cabeza de puma. Para mí ahí, fíjense, está oculta dos posiciones de la chacana. Ahí las tienen. La primera parece que marca el inicio cuando aparece por primera vez en el año la chacana, en febrero, viendo desde Tiwanaku, en febrero aparece. Y la última vez que la vemos, septiembre. Para mí son dos épocas muy importantes. Salida de la chacana en febrero, puesta de la chacana en septiembre. Desde Tiwanaku era un tiempo especial para sus observaciones, para sus trabajos de ceremonias, su calendario, todo estaba muy importante en ese tiempo. Esa es una de mis teorías, ¿no? Ahí está en amarillo un recuadro de la parte inferior de ese friso de la Puerta del Sol, donde Posnansky dice que está un calendario. Ahí lo podemos ver. Ese es el friso con el Ser Supremo al centro. Y se empezaría a leer desde la izquierda. El primer dibujo que se tiene está ahí abajo agrandado. Es un sacerdote, alguien que parece que está tocando una corneta. Ese sería el solsticio de invierno, el inicio del ciclo. Y después vamos por arriba. Eso sería junio. Si vamos por arriba de este zigzag, siguiente dibujo solar que vemos sería julio. El siguiente sol que veríamos yendo por arriba sería agosto. Y el centro, el equinoccio, el Ser Supremo, marcaría equinoccio de primavera. Seguimos hacia la derecha. El siguiente sol sería octubre, según Posnansky, está en su libro. Por encima vamos al siguiente sol, que sería noviembre. Y llegamos al solsticio de verano. Otra vez vemos un ser con su corneta, indicando medio año, Wilcacut. Y vamos por abajo. Ese sol de abajo marcaría enero. El siguiente sol marcaría febrero. Y el del centro marcaría otra vez el equinoccio de otoño al centro. Seguimos, mes de abril por abajo, mes de mayo por abajo y cerramos con junio. Eso dice Posnansky. Pero claro, aquí vemos un calendario occidental de 12 meses. Esa es la discusión hoy día. ¿Cuál es el verdadero? Calendario de 13 meses, calendario de 12 meses. Pero aquí está, les estoy presentando lo que marcaría en la Puerta del Sol, según el arqueólogo Arthur Posnansky. Ahí está otra vez para que lo vean mejor. Arriba a la derecha está el hombrecito que parece que está sonando una corneta. Se han reproducido estas cornetas que tenemos en Tiwanaku. Hay una original. Al centro estaría el señor de los báculos y al otro lado están los soles que aparecen en esto que sería el calendario de los 10 meses de Posnansky. Pasamos un poquito, el templete es en subterráneo, importante porque para mí desde ahí se marcan las lunaciones. Muy importante este templo, lo vamos a ver con más detalle en la siguiente charla del próximo martes, cuando hablemos de los templos y sus orientaciones. Ahí se ve una gráfica de cómo ellos observaban las estrellas desde ese templete semisubterráneo. Esas líneas azules marcan las posiciones. Por ejemplo, ahí con letras rojas vemos
cómo desde el centro de abajo, donde está la fleta amarilla, se observa en febrero la salida de la Cruz del Sur y en septiembre la puesta de la Cruz del Sur. Para mí muy importante esas posiciones astronómicas. Ahí está una foto de cielo de mayo, cuando la Chacana, la Cruz del Sur, se para sobre los templos de Tiwanaku, marcando el inicio del frío, el fin de las cosechas, el 3 de mayo. Así se ve, esta es una foto sacada en Tiwanaku con las estrellas y el templo semisubterráneo, estamos viendo desde el templo semisubterráneo, así se ve esa línea blanquecina, la famosa Vía Láctea, que para nuestro pueblo es un río de estrellas, Guaraguara Jauira. Aquí a la izquierda, esas dos estrellas brillantes, ya se acuerdan lo que hemos hablado en la anterior reunión, son los ojos de la llamita, Caruanairas. A la derecha, ahí vean una especie de cruz también. En astronomía le llamamos la falsa cruz. Mucha gente confunde esta cruz con la cruz andina, con la Chacana, con la Cruz del Sur. Es más grande y no tan cruz, digamos. Es lo que llamamos en astronomía andina el Lajamanta, la entrada a la oscuridad. Vean que al centro oscuro no hay estrellas brillantes. Para nuestro pueblo representa esa entrada a un socavón, a una gruta, el Lajamanta. Aquí está lo que les digo también del templete semisubterráneo. Mirando, podemos ver cómo las lunas llenas marcan las piedras grandes. Para mí es un observatorio lunar. Lunas llenas justo aparecen sobre las piedras grandes. 6 de ida y 6 de vuelta sería el tiempo de las lunaciones. Estamos todavía investigando esto, sacando las fotos en cada posición de luna llena que aparece. Otro lugar donde también tenemos calendarios andinos. Esto es en Copacabana. Ahí vean el cerro de la izquierda. Ahí se ve un humito saliendo. Ahí está lo que se llamaba la Horca del Inca. Así se la conocía. No es ni Horca ni es Inca, es un gran observatorio solar que marca solsticios y equinoccios. Ahí está la piedra, que dicen que era para ahorcar incas. Mentira, no era tal cosa. 2 piedras paradas y un dintel. Hemos encontrado que sirve para marcar solsticios y equinoccios. Vean, en una piedra que hay al costado, hay un orificio. Guay, ¿qué pasó? Ahí estamos. Vean cómo hay un orificio en esa pared de piedra que extrañamente el sol entra el 21 de junio, un haz de luz, y se posiciona en el dintel de esto que llamaban la Horca del Inca. Lo mismo ocurre en equinoccios. Sale el sol y por medio de estas 2 piedras, que yo les llamo agujas, entra la luz y ilumina el dintel superior. Para mí este es un gran observatorio muy antiguo, y así se mira. Ahí está la piedra de la pared con su orificio. Extrañamente, volvemos a decir, justo por ese orificio entra un haz de luz hacia el centro. Y vean la forma de la piedra, una parte más ancha y otra más pequeña, que tapaba las piedras de la Horca del Inca. Ahí está. Vean cómo esa foto de la derecha arriba, esa piedra para mí está tallada para que tape las piedras paradas de la Horca del Inca. Y vean al centro cómo se ve un pequeño círculo sobre el dintel, marcando el año nuevo andino, 21 de junio. Vean que no coinciden ya las sombras por los miles de años, diría yo, movimiento del cielo. Inclusive el círculo del sol no está en el centro, es que se ha corrido por movimientos
de miles de años de la Tierra, del eje de la Tierra y todo eso. Pero hasta el día de hoy marca. Se ve el 21, a las 8 de la mañana, vemos cómo entra el haz de luz, que está en la foto de la derecha arriba, y se posesiona sobre el dintel de esta construcción que para nosotros es el Pachataca. Pachataca. Pacha, tiempo, taca, medidor del tiempo. Este es el verdadero nombre de esta construcción, que para mí es un observatorio muy antiguo. Ahí está. En los equinoccios también, vean la foto de arriba a la derecha, cómo el sol aparece al medio de esas dos piedras e ilumina todo el dintel de la famosa construcción que llamamos el Pachataca. Esto es en otoño también. Y también en otoño, al atardecer, el sol se mete por medio de las piedras, marcando el equinoccio también. Para mí son lugares de observación solar, solsticios y equinoccios. En la Isla del Sol tenemos algo parecido. Ahí vean la zona que llamamos de la Piedra Sagrada, que es la parte norte está de la Isla del Sol. Hay ahí esta construcción que se llama la Piedra Sagrada. Ahí es donde se hace la ceremonia de los equinoccios o solsticios. ¿Y cómo ocurre? La puesta del sol, vean el cerro ese. El solsticio de invierno es aquí a la derecha. Ahí se va a ocultar el sol. Los equinoccios se va a ocultar en el centro, en esa lomita del medio. Y el solsticio de verano se va a ocultar sobre las islas del frente. Para mí, marcando época de lluvias. Solsticio de verano, diciembre, enero, es la época de lluvias en esta zona del altiplano. Ahí está, fíjense, es una foto del 21 de junio, cómo el sol se está poniendo, ya no por el centro del cerro, sino un costadito, lo mismo que hemos visto antes. Se ha desplazado un poco, pero ahí está el sol marcando el equinoccio, el solsticio de invierno, hoy llamado Año Nuevo, o inicio del ciclo andino. Y aquí vamos a hablar un poquito sobre lo que yo llamo la conexión cósmica de la cultura ancestral andina. Hay cosas raras que se han encontrado que están todavía en observación. Sudamérica, el punto amarillo nos marca la posición donde está Tiwanaku. Ahí está el lago Titicaca en ese círculo amarillo. Ahí está el lago Titicaca y la posición con ese círculo azul de Tiwanaku. Esto es de más cercano. Ahí la serranía de Taraco, que se dice arriba, es hacia el norte, y la serranía del Quimsachata son como dos serranías que hacen que se aparezca un pequeño valle donde está Tiwanaku. El valle es de este a oeste. Esta es la zona donde están los templos. Apenas son 71 hectáreas de las 600 hectáreas que se han encontrado que tienen restos enterrados todavía. Arqueólogos de la UNESCO que han venido a hacer un trabajo han dicho: el pueblo tendríamos que sacar, el pueblo está ahí a la izquierda, al centro, porque está sobre templos. Y es cierto, yo conozco muchas casas que cuando estaban construyendo han encontrado las bases de un templo, han encontrado hasta monolitos en sus casas y los tienen ahí, estos monolitos en sus casas. ¿Por qué? Porque son templos que están todavía enterrados. Aquí al centro, hacia la derecha, está la parte más grande, son los templos de ahora, el Calazazá y el Tepetzin subterráneo. Ese cuadrado que se ve también al centro más abajo son los museos. Ahí está el Museo de Cerámica y el Museo de los Monolitos. Hay otra sección a la derecha que está ya protegida, donde también se sabe que hay construcciones. Ay, caramba. Y a la izquierda abajo, también esa parte amarilla, es el otro templo, Pumapunku. Ahí está el templo también muy importante y lindo de Pumapunku. Pero toda esta zona, que son 600 hectáreas,
tiene construcciones enterradas. Lo ha demostrado y lo ha estudiado la UNESCO hace 3 años atrás. Con un dron han traído, con una cámara especial que penetraba en infrarrojo 3 metros, y han mapeado todito. Y se nota ahí lo que están templos todavía enterrados. Este es el primer aspecto astronómico que he encontrado, que está en estudio también. A la izquierda tenemos el mapa de Tiwanaku, con todas las partes amarillas con las ruinas y la parte azul que es el pueblo. Resulta que en un mapa geográfico encontramos que los templos de Tiwanaku están en coordenadas geográficas a menos 16 grados 32 minutos. Esa es la posición geográfica de Tiwanaku. Si vemos la estrella principal del cielo, que es la estrella Sirius, que está en la constelación del Can Mayor, resulta que hay una similitud. Fíjense en las coordenadas astronómicas. Ese es un mapa astronómico que tiene arriba a la izquierda y al centro. Resulta que la estrella Sirius, que es la más brillante del cielo, tiene una declinación de 16 grados 40 minutos. Casi la misma posición de Tiwanaku. ¿Qué quiere decir? Que la estrella Sirius pasa todos los días por el cenit de Tiwanaku. Una vez estará de día, otras veces estará de noche. Me ha llamado la atención. Pareciera que ellos han construido Tiwanaku mirando la estrella Sirius en su posición cenital, se llama, cenit. Sirius es una estrella, la más brillante, que ha llamado la atención a muchas culturas. En Egipto hay posiciones de la estrella Sirius en las pirámides. En la parte azteca también encuentran posiciones de la estrella Sirius en las pirámides de México. Algo hay, estamos investigando. Pareciera que Tiwanaku ha sido construido sobre la mirada de la estrella Sirius, que marca el cenit de Tiwanaku. Seguimos investigando. Sería así. Estrella Sirius en el cenit de Tiwanaku sobre las pirámides. Pasa una vez al día, dependiendo la época, a veces está en el día, otras veces está de noche, pero la vemos. Levantas tu cabeza y está en tu cenit algunas fechas en la noche. Segundo aspecto astronómico. Desde Tiwanaku, da la casualidad que las principales montañas de la cordillera andina marcan también los solsticios y los equinoccios. Viendo desde Tiwanaku, el 21 de junio, el sol sale por la montaña gigante que llamamos Illampu. 6 meses después, el sol va a salir sobre el Illimani el 21 de diciembre. Eran esos marcadores de su calendario. Y en los equinoccios el sol sale sobre esa montaña que se llama el Huayna Potosí. Mucha imaginación, o es que realmente ellos también han buscado esa zona que marquen las montañas. Los hijos de la Pachamama son llamados las grandes montañas, el Illimani, el Mururata, el Illampu, el Huayna Potosí, son los grandes hijos de la Pachamama. Y resulta que marcan solsticios y equinoccios. Para mí es un segundo aspecto astronómico de esta cultura. El tercero, ya lo hemos hablado, el templo del Kalasasaya, construido mirando los solsticios y equinoccios. El largo de la pared este es exactamente de lo que se llama los ángulos intersolsticiales. 21 de junio el sol aparece en su solsticio de invierno justo por la pared de la izquierda, podemos decir, mirando desde el centro. Lo mismo ocurrirá el 21 de diciembre, solsticio de verano, por la otra esquina. Es exactamente el tamaño de los ángulos. Y la puerta principal ha sido construida marcando los equinoccios. Ahí sale el sol
en los equinoccios. Aquí está otra vez. 21 de junio y 21 de diciembre, solsticios, representando el Huitlacuhtli, retorno del sol. Salida del Tatayiti al amanecer, observado desde el templo del Kalasasaya. Estar al centro, mirando al este. Y ahí están las diferentes épocas que se puede observar mirando en el gran Kalasasaya de Tiwanaku. Otro aspecto astronómico, ya lo hemos visto creo que el día de ayer. Ahí está el gran rectángulo de Orión que llamamos, y que para nuestro pueblo representa el poncho. Y al centro están las famosas Tres Marías, o cinturón de Orión, que para nosotros es el puente que une el Chacacilco. Y así se mira las dos constelaciones. Y en mayo, como hemos dicho en la anterior reunión, estamos consolidando ese informe, esa información, cómo las tres estrellas del Chacacilco cruzan la gran escalinata del templo del Kalasasaya. Voy a retroceder una vez más. Cosa interesante también, las estrellas del poncho son exactamente del mismo tamaño de estas dos columnas gigantes que están en la puerta del Kalasasaya. Esas dos grandes piedras son originales, nadie las ha movido. Y resulta que tienen el mismo tamaño que las estrellas del poncho. Sí, la puerta del centro la ha reconstruido el arqueólogo Ponce San Ginés, según los datos que él tenía, que marcan la forma como bajan las tres estrellas. Interesante. La Cruz del Sur, también, llamamos la chacana de la Lafpacha, perdón. ¿Cómo se para el 3 de mayo sobre los templos, marcando el fin de las cosechas, el 3 de mayo, y el inicio del gran frío? Hemos dicho que nuestro pueblo, para ellos empezaba aquí, lo que llamamos invierno, para ellos era el gran frío, las grandes heladas. Pero es ya desde mayo que se empieza a sentir en el altiplano boliviano. Otro aspecto astronómico. Y bueno, hemos llegado al final. Vean ese dibujo, esa fotografía de la derecha. Ahí están todas las chacanas en muchas pictografías, en muchas construcciones que hay a lo largo del, no solo de Bolivia, de todos los Andes, desde Chile hasta el Ecuador encontramos chacanas marcando posiciones y sus famosos dos brazos cruzados en la parte inferior, que en la siguiente charla vamos a hablar un poco más de eso. Ahí tienen mi WhatsApp, pueden anotarse, más 591, que es el código de Bolivia, y mi número de mi celular, 732-61926. Por favor, si quieren hacer alguna consulta, me escriben a este WhatsApp o por medio de nuestra plataforma también pueden escribir y hacer consultas. Bien, aquí terminamos la charla de hoy. Vamos a tener unos minutos más de preguntas que quieran hacer y vamos a volver a controlar a ver si más gente se ha aparecido para la charla de hoy. Voy a cerrar el PowerPoint para que podamos vernos. Bien, aquí estamos. Según esto, han entrado 13 personas a la charla de hoy. Entonces nos falta una persona más que no estaría en mi lista anotada. David Ureña, no sé si ya estabas anotado. Voy a ver un ratito. David Ureña, ¿dónde estás? Sí, estabas marcado ya. Pedro César. Ya estaba marcado. Ya. Buenas noches, sí.
Buenas noches, sí, Pedro César. Pedro César Condori, ¿no? Sí, exactamente, Ya maestro. no estabas marcado, te voy a marcar la asistencia de hoy día. Muchas gracias. Ya. Creo que es el único que nos faltaba marcar hoy día. Hoy día han entrado 13 de los 20 que se supone que están en el curso. Bueno, de todas formas, esta conferencia, por ejemplo, la primera ya la han subido a la plataforma y yo creo que en unos días más la van a subir esa también a la plataforma para que la puedan ver en algún lugar que no han entendido o las personas que no han asistido hoy día puedan ponerse al día mirando el video. Ahora aparece alguien más, número 14, no sé quién es. Juan Manuel, a ver eso está Juan Manuel anotado. Un Buenas noches, ratito. no sé si estoy Juan anotada. Manuel Cuellar, no estabas anotado. Ahora lo anotamos. Gracias, profe. Con Manuel presente. Ya, sería el número 14. Oh, mucho he hablado hoy día. Buenas noches, estoy anotada, Gabriela Céspedes. A ver, voy a ver, Gabriela, si estás anotada. ¿Dónde estás, Gabriela? No te veo, Gabriela. ¿Dónde estás, Gabriela? Tu apellido Céspedes, ¿no? Sí, Céspedes Herbas. No te tengo en la lista, Gabriela. Te voy a anotar. No sé si no has estado en la anterior reunión. Gabriela Céspedes. Ya, estás anotada por hoy día, pero no te tengo en la lista del martes. Ok, Ya, gracias. listo. Bien, si hay consultas, por favor, pueden hacer preguntas. O se ha entendido todo o no se entendió nada. A ver, díganme ustedes. Aquí estamos. Ay, cuidado me salga. No sé qué ha pasado, aparecido en nueva pestaña. Bien, por favor, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, este es el momento. ¿Se escucha lo que estoy hablando? Los datos me salgo. Sí, licenciado, se escucha. ¿Se escucha? Ya, gracias, sí. Está bien, porque a rato yo estoy hablando y resulta que me salí del sistema. Bueno, vuelvo a repetir lo que me estaba hablando al principio. Ya está en la primera sesión que hemos tenido, ya está la tarea, que son 7 preguntas que hago, que tienen que responder y colgar ustedes en la plataforma para que os revise para la calificación. En el también en la plataforma están 5 lecturas que teníamos para la primera sesión. No se dejen pisar con el tiempo, lean, no son lecturas muy largas, que les va a ayudar para responder las preguntas. Esta segunda sesión también refuerza conceptos astronómicos que están en esas preguntas de la primera sesión. Y hoy día también se estamos poniendo la segunda tarea, que son otras preguntas de esta segunda sesión. Hay solo 2 escritos para leer de esta segunda sesión. Por favor, no se hagan pisar con el tiempo. Es bastante corto el tiempo que tenemos. Así que léanlas, respondan las 2 tareas que ya tenemos de estas 2 sesiones.
A ver, ¿algo más? No sé si alguien más quiere hablar. ¿Tiene consultas? gustaría Pregunten, por saber, favor. Aprovechen que tenemos tiempito me ahora gustaría para... saber, Adelante, adelante, más fuertecito. Sí, alguien quería consultar, creo que eras Gabriela. me gustaría saber. Sí, buenas noches. Me gusta un Está ejemplo de interrumpida, tú Clasaya. no sé si te estás moviendo, pero se corta tu voz. Volveme a repetir, por favor. Buenas noches. Me gustaría saber un aproximado de tiempo del templo de Calasasaya. Bueno, hay varias teorías sobre cuándo fue construido el Calasasaya, igual el resto de las ruinas. Para mí la arqueología es una de las ciencias más especulativas que hay, porque tú ves un campo, una piedra, y tienes que decir, ¿qué hace esta piedra aquí? No está en su posesión, será un marcador, marcará las lluvias. Eso depende de los arqueólogos. Hay muchas teorías hechas por los arqueólogos, por ejemplo, de las construcciones. Ponce Sanginés y otros arqueólogos de hace unos 10, 15 años atrás decían que Tiwanaku tiene por lo menos 5.000 años de antigüedad y que las grandes construcciones las han hecho más o menos hace 5.000 años atrás. El arqueólogo Artur Poznański, que fue el primero que empezó a excavar Tiwanaku, en uno de sus trabajos, él habla de que Tiwanaku tenía una época de 10.000 años. Cuando eso él presentó en una reunión de la Sociedad Geográfica de La Paz, allá por los años 30, 40 del anterior siglo, le dijeron, este es un viejo loco, ¿cómo vamos a hablar de 10.000 años y cosas así? Y resulta que estos últimos años se están encontrando momias en el sur del Perú y en el norte de Chile que por datación radiocarbónica marcan 10.000 años. O sea, ese caballero no estaba tan loco. Ya había gente caminando en nuestro altiplano, en nuestras zonas, hace 10.000 años. Lo muestran esas momias halladas en el sur del Perú y en Chile, en el norte de Chile. Otros más modernos dicen, no, Tiwanaku es recién del año 100, 200 de esta época. No sé. Lamentablemente la piedra no se puede hacer datación radiocarbónica. La datación radiocarbónica se hace sobre material orgánico, tejidos, piel de alguna momia, cabellos. Ahí sí se puede marcar de qué época son. Así han marcado en Chile y en el Perú que esas momias tienen 10.000 años con datación de ese estilo. Pero aquí en la zona de Tiwanaku y demás, no han quedado grandes restos de orgánicos por el clima. Muy poca tejido, sí algo de las cerámicas, pero todavía está en discusión qué antigüedad tienen las construcciones de Tiwanaku. Como dices tú, la de Calasasaya, unos marcan que está hace 2.000 años atrás construida, otros actuales arqueólogos dicen no, este es de este siglo, o sea, en el siglo, año 200, en el 500 de este siglo, es cuando se ha construido. Está todavía en discusión. Eso es lo que te puedo decir, Gabriela. ¿Alguna pregunta más? Licenciado, ¿me escucha? Sí, David, pues, David, te escucho. Bueno, licenciado, yo quiero hacerle un comentario, pero que viene a la vez como pregunta. Yo cuando niño viví en La Paz y frente al estadio estaban uno de los monolitos o algunos monolitos. Después Sí. creo que se lo trasladaron a Tiwanaku, ¿no es cierto?
Los monolitos ¿tienen algún mensaje iconográfico en su estructura? Bueno, es lo que he dicho hace un rato, ¿no? Cuando se mostró la Puerta del Sol. Para mí, toda la iconografía que hay en los monolitos, en la Puerta del Sol y en algunas cerámicas y en algunos tejidos, es su escritura. Pero no sabemos leer. Es algo parecido a lo que ha pasado en Egipto. La cultura egipcia antigua, todas sus paredes han dejado dibujos de toda clase, iconografías. No sabían leer. Pero en una época encontraron una tablilla con 3 diferentes idiomas. 2 idiomas sabían lo que decían, se conocían. Y entonces el tercer idioma, que era egipcio, pudieron traducir al leer porque decían en los 3 idiomas está el mismo mensaje. Y así descubrieron cómo se leen los jeroglíficos de Egipto. Es lo que se llama la famosa piedra Rosetta. 3 leyendas en 3 idiomas diferentes y pudieron descifrar la del centro, que era la escritura egipcia. Aquí quisiéramos encontrar también algo parecido, esa piedra o algo que nos enseñe a leer. Tú te vas a Tiwanaku, cada monolito tiene 20,000 cosas en los brazos, en el pecho, en la espalda, en la cara, en la cabeza, en los pies, una serie de jeroglíficos que no sabemos explicar. Por ejemplo, yo hoy día he dado mi versión de la Puerta del Sol, cómo está oculta la chacana, ahí, ¿no? Para mí, marcan 2 porciones de la chacana en la Puerta del Sol. Para mí es febrero y septiembre, como os he dicho, ¿no? Y así tenemos que empezar a descifrar lo que dicen las diferentes iconografías en los monolitos y en la Puerta del Sol. Esperemos que algún día podamos descifrar completamente y les aseguro que ahí hay toda una serie de leyendas de su historia de Tiwanaku. Espero haberte contestado, David. Y lo que tú dices, en la última parte, yo vivo muy cerca del estadio, está aquí a 2 cuadras de mi casa. Ahí estaba el monolito Bennett puesto durante muchos años, hasta que hace no más de unos cuantos años atrás ha sido devuelto a Tiwanaku, ¿no es cierto? Lo han trasladado y ahora está en el Museo de los Monolitos, ¿no? Así, toda una hazaña evitar que se destruya, se arruina, y lo han llevado. Todos los monolitos tienen iconografías, dibujos de toda clase, soles, cabezas de puma, cabezas de pescado, cabezas de cóndor, famoso puma Katari, cuerpo de serpiente con cabezas de puma, ese es el puma Katari. Katari es serpiente en Aymara, ¿no? Entonces, hay una serie de iconografías que no sabemos qué nos dicen todavía. Lo que estaba en el templo del estadio eran originales, el monolito principal y las diferentes piedras que habían a su alrededor, todo se ha devuelto a Tiwanaku y se han dejado solamente copias hechas, ¿no es cierto? El monolito que está en el estadio es una copia del monolito Bennett. Han puesto una serie de otros monolitos, piedras que son copias de las originales, ¿no? Yo siempre, todos los días estoy por ahí y a veces protesto porque las copias a veces son tan malas que no se presentan los originales que están en Tiwanaku. Hay los famosos monolitos Pocotía, pero los que están sentados. Los de Tiwanaku, los originales son muy lindos. En el estadio hay 3 de ellos copiados malos. En los de Tiwanaku parecen sus costillas. En estos del estadio parecen un collar, salen de aquí arriba. No es una copia verdadera. Mal copiados. No sé quién los ha hecho, pero están mal hechos, ¿no? Entonces, lo que está en el estadio es copia de lo que estaba antes y que hasta en Tiwanaku. Es lo que te puedo decir, David. Gracias, licenciado.
¿Alguien más tiene alguna inquietud, alguna pregunta? Buenas noches. Yo tengo, licenciado Manuel, sobre nuevas excavaciones o nuevas investigaciones, como usted mencionó en la presentación. Hace algunos años UNESCO hizo algo, ¿no? De hacer nuevas, no excavaciones, pero creo que pesquisas, investigaciones para saber qué más se descubre. ¿Hay algo así que esté en proyecto, algo que se va a hacer en los próximos años? Bueno, yo diría, lamentablemente, hace 15 años que no se hacen excavaciones en Tiwanaku. Es una nueva política del gobierno que no deja entrar arqueólogos extranjeros. Muchos excavaciones, necesitas mucho dinero. La excavación arqueológica es muy cara porque tienes que ir limpiando de a poquito. No puedes meterle un tractor, no le puedes meter ni siquiera una pala o un picota. Puedes destruir lo que está abajo, ¿no es cierto? No hay por eso ninguna excavación importante en estos últimos 15 años. La UNESCO sí, hace 3, 4 años, a pedido del gobierno, ha venido a hacer una investigación que ha durado más de un año con un dron, como les he comentado. Tenía una cámara infrarroja que entraba a 3 metros. Y han hecho toda una prospección, no de los 60 a las 60 hectáreas que está ahorita protegida, sino inclusive del pueblo. 700 hectáreas han fotografiado con ese dron. Se me ha hecho mi amigo, el director de aquella expedición de la UNESCO, era un doctor en arqueología español, y intercambiamos información, me mostraba lo que el dron hacía. Fantástico, era un dron. Su programa muy especial te puede mostrar por niveles, desde la superficie hasta casi 3, 4 metros, que hay en cada estrato. Fantástico. He estado cuando terminó el trabajo, hacia el año 2018, la UNESCO, este señor, entregó en discos duros de computadora toda la información que había sacado el dron. Fue una reunión en el Ministerio de Cultura, le entregó a la ministra un disco duro con la información, le entregó un disco duro igual a la embajadora del Japón, porque resulta que el Japón había pagado esa investigación de más de un año, una buena cantidad de dinero, porque no era solo el arqueólogo español, eran 5 arqueólogos y antropólogos. Me acuerdo que había una ecuatoriana y mexicanos, que es los que hicieron ese trabajo casi durante un año y entregaban ese día toda la información. Un tercer disco duro le entregó al director, que era en ese tiempo del CIAT, del Centro de Investigación Arqueológica de Tiwanaku. A cada uno les dio y dio la conferencia más o menos explicando lo que él había visto. Voy a tratar en la próxima reunión mostrarles parte de esa conferencia en el Ministerio de Cultura, mostrando las fotos de lo que había visto y lo que él, como doctor en arqueología, creía que hay todavía. No, pero después no se ha hecho nada. Yo me acuerdo esa vez, en esa reunión, después hizo una conferencia en la universidad, en la carrera de arqueología, con muchos arqueólogos, mostró unas fotos, dijo, aquí hay un templo, esta marca oscura de la foto nos marca que hay abajo, hay otro templo. Nos llamó mucho la atención y no faltó un buen boliviano que le dijo, a ver, mostrame, ver para creer. Y el español no se inmutó, dijo, listo, preparen 2 escuadras de gente que cabe, vamos a ir a cavar y les voy a mostrar dónde está ese templo. Y fuimos a Tiwanaku, yo estaba allá, me meto siempre a todo lo que están haciendo, a sacar fotos para que quede como testimonio. Perdón. Y el español con su GPS caminó y dijo, aquí van a hacer un
una primera excavación de 2 metros por 2 metros. Se fue al otro lado y dijo, aquí me van a hacer otra excavación de 2 metros por 2 metros. Empezaron a cavar y en menos de 50 centímetros vemos la esquina de un templo de piedra. Al otro extremo, igual, otra esquina del templo. Ahí estaba lo que él había dicho, aquí hay un templo grande, pero no de piedra tan grande como el Calasasaya, pero hay otras construcciones en Tiwanaku que son más de piedra pequeña, pero del estilo Tiwanaku. Y nos mostró, ahí estaba. Inclusive en una esquina había inclusive restos humanos. Sabemos que muchas de los templos de Tiwanaku se ha encontrado un resto humano que se dice que es del guardián del templo. Eran sacrificados y los enterraban ahí como guardianes de ese templo. Y ahí estaba también eso. Estamos hablando casi 4 años atrás. No se ha hecho más. Lamentablemente. Uno, porque no hay mucho apoyo del gobierno, porque vuelvo a decir, una excavación arqueológica es cara. Es cara. Necesitas muchos trabajadores que tienen que picotear suavito, 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 ir entrando en la tierra muy suave, porque si no destruyes algo que puede haber. Ya te digo, en uno había restos humanos. Si le hubieras metido una, qué sé yo, una picota, algo lo podrías destruir. Por eso es caro. Entonces no hay ese financiamiento para excavar. Y de esa forma el arqueólogo español dijo, hay varios templos, están marcados en esas fotos que ha dejado hechas por el dron, que como les digo, lamentablemente nadie ha tenido interés de empezar a mirar. Yo me sentaba con él y en la computadora él me empezaba a mostrar los niveles, mira que hay esto, que aquí hay otro, esto. Fantástico. Y ni se han preocupado de que 2 o 3 técnicos de arqueología aprendan a manejar ese programa para ir mirando las cosas que hay. No se ha hecho. Y ahí quedó ese trabajo de la UNESCO. La próxima reunión voy a mostrar unas cuantas fotos de lo que yo he obtenido. A mí me gusta, como lo he hecho aquí en las 2 charlas, mostrar lo que digo. No es solamente teoría. Dice que hay esto, dice que hay el otro. No, aquí está, miren, ahí están las fotos. Y les voy a mostrar las fotos de esa presentación, donde él nos dice que había una especie de templo, cómo él ha hecho excavar. Yo estaba ahí en la excavación porque es así como hay que trabajar. Muchas veces excavan, sacan las cosas y lo tapan. Tú dices, aquí había tal cosa. No, está tapado, no te creen. Pero aquí es la foto, mira, aquí está la foto. Esto es de aquí está tal cosa. Y es así como yo trabajo. Bien, Muchas Mónica, espero gracias. haber respondido tu pregunta. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo o comentar algo? Sí, me gustaría comentar acerca de la chacana, tal vez, qué tan cierto es que la chacana solar es la que más tiene que ver la parte masculina y la chacana lunar, ¿no? La que tal vez debe importar más la parte o la mujer, ¿no? ¿Qué similitud tiene o importancia para cada uno de estos? Bueno, como he mostrado hoy día, yo le he llamado chacana lunar a la de doble ángulo y chacana solar a la de un ángulo. Y como tú dices, cierto, la chacana lunar está aparentada con la mujer porque son 28 días el ciclo de la mujer y son 28 días el ciclo de la luna llena, ¿no es cierto? Por eso decimos chacana de la luna o mujer y del hombre igual, ¿no? Está el ciclo del sol, que representaría también las energías del hombre, ¿no? La chacana lunar no está muy difundida. Yo estoy detrás de los artesanos que hagan
cerámicas, chacanas de la mujer, las chacanas lunares. Porque tú puedes encontrar una chica con su tremenda chacana solar. Yo digo, no, pues es energía masculina y te está arruinando tus energías femeninas. Claro, es la más conocida, es la chacana solar, de una sola punta, ¿no es cierto? En cambio, la chacana que nos encontró, les he mostrado que está también en la Isla de la Luna, es de la mujer. Y, por ejemplo, en la Isla de la Luna ya se ha restablecido la ceremonia de la chacana de la mujer el 21 de septiembre. Se dice que ese templo de la Isla de la Luna era regida solo por mujeres que controlaban el movimiento de la luna, las ñustas de la luna. Hoy en día ya se hacen ceremonias el 21 de junio, donde vamos todos y los varones nos apegamos a las paredes y solo las mujeres hacen una ceremonia. Vienen de todas las islas y los pueblos cercanos a la Isla de la Luna trayendo su semilla. Estamos en equinoccio de primavera, época de siembra. Entonces traen sus mejores semillas de todos los pueblos y hacen una ofrenda en vasos o en cuencos de vaso, ahí ponen todas las semillas, y bajan las mujeres, entran en un barco y entregan a la Cotamama, a la madre agua, las echan al lago, parte de esa ceremonia, que es básicamente para pedir que tengamos buena siembra, que haya suficiente alimento, que no haya sequías. Eso se hace en esa ceremonia del 21 de septiembre en la Isla de la Luna. Y se debería hacer en muchos lugares la ceremonia del 21 de septiembre, que se dice que es el cambio de parcialidad a mujer. Del 21 de septiembre hasta el 21 de marzo, toda esa época, que es la primavera y el verano, la mujer es la que se hace cargo de manejar los sembradíos, los animales. En marzo se dice que hay cambio de parcialidad. El hombre se hace cargo durante todo el invierno, 21 de marzo hasta el 21 de septiembre, de equinoccio de otoño, equinoccio de primavera, toda la época de frío, de noches muy largas, se dice que el hombre se hace cargo de cuidar los animales, los sembradíos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante respecto a esto de las chacanas. Vuelvo a decir, yo les estoy pidiendo a los artesanos que hagan chacanitas desde chiquitas hasta grandes de la mujer, para que la mujer se ponga su chacana y maneje sus energías. Como mucha gente no sabe esto, lo primero que compran es una chacana masculina y se la colocan. Para mí estás arruinando tus energías. Espero haberte contestado. Licenciado. Sí, David. Licenciado, quiero hacer una pregunta cortita, amenaza. Esto tiene que ver con el calendario andino, que es el tema de hoy. En el caso de la huipala, los cuadros y los colores que contiene la huipala, ¿tienen que ver algo con el calendario andino? No tanto. Básicamente los colores de la huipala se dice que es el arco iris que aparece cuando llueve y hace sol. O sea, famoso momento en que está lloviendo y está el sol. Entonces aparecen los arcoíris que tienen los 7 colores básicos que están representados en los 7 cuadrados de la huipala, ¿no es cierto? Y depende de qué zona es, el centro de la huipala tiene un color. En esta zona nuestra, el centro de la huipala es el blanco. Pero si tú vas a Puno, a Cusco, Arequipa, vas a ver que su huipala tiene otro color al centro. Unos tienen el verde, otros tienen el amarillo o el azul. Son 7 colores, ¿no es cierto?, la huipala, pero es básicamente la representación del fenómeno que es el arco iris, que tiene que ver con el alajpacha. Está el sol en la alajpacha, empieza a llover y se forman los arcoíris que en cierta forma está representada en la huipala. Eso es lo que yo te podría comentar.
Hay otros datos más, pero mucho más complicados, ¿no? Pero básicamente es eso. Ahora, para mí la huipala es el emblema, no es bandera. Ahí está el gran error. Bandera, no es bandera. Emblema andino, le digo yo, porque es de todos los Andes. Recuerden que hace más de 2000 años atrás no habían fronteras como nos dividen hoy día, ¿no? Frontera con Chile, frontera con Brasil, con Perú. Antes era un solo pueblo andino en los Andes, desde medio Chile, como os he dicho, hasta Venezuela. Ahí estaba el gran imperio de Tiwanaku, que después de su desaparición se convierte en el imperio Inca, muy poco tiempo, apenas 100 años dura el imperio Inca, pero para mí el imperio Tiwanaku tiene más de 6000 años. Ahora, hay que ver, y no hemos hablado mucho del tema de los años. Yo os he mostrado mis calendarios. En este momento estamos, según mi investigación, en el año 5531. Y eso la mayoría acepta, el 5531. Pero no falta quien habla que yo conozco a algunos investigadores. No, estamos en el año 20.531. 20.000, ¿de dónde sacas esa información? Yo me acuerdo de un investigador muy famoso que ya ha fallecido, el Inca Choquehuanca, que tenía hasta su universidad en el Alto. Él en una entrevista con el padre Pérez del canal Fides, hace más de 5 años atrás, le pregunta, ¿y qué año estábamos? En una entrevista al Inca Choquehuanca, y él le dice al padre Pérez, estamos en el año 40.531. El curso azul, 40.000, ¿y de dónde sacas ese dato? Y muy serio le dice, mi abuelo me ha dicho. Cierto, todos esos conocimientos han llegado hasta nosotros en herencia de padres a hijos, de abuelos a nietos, les han ido enseñando todo lo que sabemos hoy en día de esas grandes culturas como la de Tiwanaku. No tendríamos mucho dato si no hay esta historia hablada de los padres a los hijos. Pero ya decir 40.000 años no sé de dónde sale. Yo sí les puedo mostrar en la Puerta del Sol los 5.500. 31 años es porque de esta época. Acuérdense que desde el descubrimiento de América, los españoles han festejado los 500 años del descubrimiento en el año 1994. Se ha hecho la gran feria de Sevilla, 500 años. Del 94 a ahora ya son 31 años. Ahí están los 531. Pero antes de los 500, hablamos de que son 5.000 años, y es por una serie de lo que hemos estado mirando hace un rato en la Puerta del Sol. Esa secuencia como zigzag, donde está el calendario de Poznański. Son 5 subidas y bajadas. Para mí ahí están los 5.000 años. Por eso llamamos el quinto sol también, ¿no? Ellos no hablaban 5.500, así como nosotros. Para él serán 5 soles, 5 épocas de luz. 5 épocas de luz son 500 años. 5 soles son 5.000 años. Así es como ellos hablaban, ¿no? O sea, hay que también ponerse en la época de ellos. No había este, oeste, norte, sur. Él tenía otras palabras, por donde sale el sol, por donde se pone el sol, mirando la cruz del sur y demás. Y así marcaban sus 4 direcciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, igual lo que les he mostrado, tiempo corto, una semana. Hoy llamamos semana, es tiempo corto para el pueblo antiguo. Tiempo medio, mes lunar de 28 días. Tiempo largo, una vuelta completa del sol en los templos, ¿no? Es así como ellos marcaban. Y eso hay que tomar en cuenta para estudios o investigaciones del calendario andino. Espero que te hayas respondido, David. Gracias, licenciado. Gracias.
Bueno, no sé si hay más preguntas. Ya estamos sobre las 10 de la noche, aquí en Bolivia por lo menos. Y estaríamos terminando ya nuestra segunda sesión. Espero que les haya gustado. Espero que hable suficientemente claro para que ustedes entiendan, porque estamos hablando de temas astronómicos que muchas veces una persona no conoce, ¿no es cierto? Sus nombres, solsticios, equinoccios, lunaciones, constelaciones, ¿no es cierto? Y a veces se hace un poco difícil. Por eso yo digo, o me han entendido, o ha sido chino puro que no han entendido nada. Trato de hacerlo lo más coloquial posible. Trato de no usar palabras muy técnicas para las explicaciones que hago, ¿no es cierto? Y espero que les sirva y que estén más o menos en la onda de lo que se está queriendo dar en este diplomado. Si no hay más preguntas, podemos terminar aquí. Muchas gracias. Está muy bien. Muchas gracias. Buenas noches. Muy bien. Nuestra próxima reunión es el martes siguiente. Si no me equivoco, es 8 de agosto. Ahí nos vamos a reunir para el tercer tema y concluiríamos el 10 de agosto con el cuarto tema. Vuelvo a recordarles y recalcarles, no se hagan pisar con las lecturas ni con las respuestas a los formularios que he colocado, ¿no? Son preguntas sencillas, no quiero entrar en grandes técnicas, no corresponde. Y están las lecturas que les van a aclarar mucho. La mayoría de esas lecturas son en base a mi libro, el libro de Cosmovisión Andina, Aspectos Astronómicos, que como alguien ya me ha preguntado cómo se puede conseguir, y eso ya podemos ver con más calma cómo hacer llegar a los que tengan interés del libro, ¿no? Ahí está más claro. Estas lecturas están en la plataforma, creo que se pueden copiar y bajárselas, es parte del libro también. También están los videos, ya está el video de la anterior sesión. Este video es con que entre pocos días lo van a subir también para que si quieren volver a verlo y entender mejor algunos aspectos, va a estar en la plataforma. Y vuelvo a decir, ahí está mi WhatsApp o por la plataforma me pueden hacer también consultas. Igual en WhatsApp tenemos una reunión del curso, ¿no es cierto? Ahí están todos ustedes también. También por ese WhatsApp del curso me pueden hacer consultas, preguntas de algo que no está muy claro o de alguna inquietud que ustedes tengan. Bien. Buenas noches. Concluimos aquí. Nos vemos el próximo martes. Tienen estos días para poder hacer las consultas que quieran. No hay más preguntas, ¿no es cierto? Nos despedimos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. profesor. Juan Buenas Manuel. noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Marisol, Miguel. Buenas noches. Será hasta el martes próximo. Buenas noches a todos ustedes. Que descansen. Gracias. Que estén bien. Buenas noches. Gracias, muchas gracias.